¿Qué tal, amigos? Les quiero compartir algo que me pasó hace unos años aquí en la Ciudad de México y que todavía me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. Era una noche oscura y me encontraba caminando por las calles de la ciudad. Ya saben cómo es esto, a veces es más seguro andar de noche que de día, sobre todo en ciertas zonas. Bueno, yo estaba en una de esas. Caminaba con mi hermano menor, Carlos. Él siempre ha sido más aventurero que yo, y esa noche no fue la excepción. Nos encontrábamos cerca de un túnel, uno de esos lugares que todos en la colonia saben que es mejor evitar. Pero, como les digo, Carlos no es de los que le tienen miedo a nada, así que me arrastró con él hacia ese oscuro pasaje. La atmósfera dentro del túnel era densa, como si estuviera cargada de peligro. Pero Carlos seguía adelante y yo no tenía más opción que seguirlo. Nos adentramos más y más en la oscuridad, con solo la luz débil de nuestras linternas para guiarnos. De repente, escuchamos unos pasos detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, pero no vimos nada. Carlos bromeó diciendo que seguro eran las sombras jugándonos una mala pasada. Traté de reírme, pero algo en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba bien. Continuamos avanzando, pero esa sensación de peligro no se iba. Entonces, lo vi. En una esquina, apenas iluminado por la tenue luz de nuestra linterna, apareció un grupo de hombres. No eran simples transeúntes, lo supe de inmediato. Eran narcotraficantes. Nos miraron con una intensidad que helaba la sangre. Supe en ese momento que estábamos en problemas. Tratamos de retroceder, pero era demasiado tarde. Nos rodearon, nos arrebataron las linternas y nos tiraron al suelo. Lo que pasó a continuación es una borrosa mezcla de violencia y terror. Nos golpearon, nos amenazaron, nos exigieron cosas que ni siquiera entendíamos. Recuerdo a Carlos gritando, luchando, tratando desesperadamente de protegerme. Pero fue en vano. Cuando la paliza terminó y los narcos se fueron, arrastré a Carlos hacia la salida del túnel. Lo miré, esperando verlo levantarse, pero no lo hizo. Mi hermano menor yacía allí, inmóvil, con sangre en su rostro. Lo llevé al hospital lo más rápido que pude, pero ya era demasiado tarde. Carlos murió esa noche, víctima de la violencia despiadada de los narcotraficantes. Desde entonces, no puedo dejar de sentirme culpable. Si tan solo hubiera sido más valiente, si tan solo hubiera podido proteger a mi hermano. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora, solo me queda vivir con el peso de su muerte sobre mis hombros. Después de la muerte de Carlos, la ira y el dolor se apoderaron de mí. Quería venganza. Quería hacer pagar a esos narcotraficantes por lo que le hicieron a mi hermano. Pero sabía que meterme con ellos no era un juego. Eran gente peligrosa, sin escrúpulos, dispuestos a todo por proteger su negocio. Consulté con algunos amigos, buscando apoyo, buscando una forma de hacer justicia. Pero todos me decían lo mismo, era una locura. Que no valía la pena arriesgar mi vida por venganza. Intenté seguir adelante, intenté dejar atrás mi sed de venganza, pero el dolor seguía ahí, latente, consumiéndome desde adentro. No podía olvidar lo que le habían hecho a mi hermano, no podía perdonar a esos malditos narcos. Pasaron los meses, y cada vez que cruzaba por el túnel donde perdimos a Carlos, sentía un nudo en el estómago, un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que me habían arrebatado. Hasta que un día, escuché una noticia que encendió una chispa de esperanza en mi corazón. Al parecer, la policía había logrado infiltrarse en la banda de narcotraficantes que operaba en la zona. Habían arrestado a varios de ellos, desarticulado parte de su red. Esa fue mi oportunidad. Esa fue mi chance de hacer justicia por Carlos. Me armé de valor, decidido a buscar a esos malditos narcos y hacerles pagar por lo que le habían hecho a mi hermano. Pero cuando llegué al túnel, listo para enfrentar a mis enemigos, me encontré con algo que no esperaba. El lugar estaba vacío, abandonado. No había rastro de los narcotraficantes, ni de su cruel líder. Me quedé parado allí, sintiendo como mi determinación se desvanecía lentamente.
¿Qué más podía hacer? ¿Cómo podía hacer justicia por Carlos si ni siquiera podía encontrar a los responsables? Con el corazón pesado, me di la vuelta y me alejé del túnel. Aunque seguía ardiendo en deseos de venganza, sabía que enfrentarme a los narcotraficantes solo llevaría a más dolor y sufrimiento. No podía arriesgar mi vida de la misma manera que Carlos lo hizo. Así que ahora, trato de encontrar consuelo en los recuerdos de mi hermano, en los momentos felices que compartimos juntos. Y aunque el dolor nunca desaparecerá por completo, sé que Carlos estaría orgulloso de mí por elegir vivir en lugar de buscar venganza. Después de mi intento fallido de encontrar a los narcotraficantes, la sensación de impotencia me consumía. No podía simplemente dejar que ellos siguieran viviendo como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destrozado mi vida y la de mi familia. Decidí tomar medidas drásticas. Sabía que no sería fácil, pero sentía que no tenía otra opción. Me sumergí en el oscuro mundo del mercado negro, buscando una forma de hacer justicia por mi cuenta. Finalmente, encontré lo que estaba buscando, un arma. Una pistola, pequeña pero mortal. No era legal, ni mucho menos, pero eso no me importaba. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la venganza. Con el arma en mi poder, me lancé a la casa de los narcotraficantes. Esta vez, no tenía miedo. Esta vez, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para acabar con ellos. Fue una noche oscura y lluviosa cuando los encontré. Estaban en un callejón, contando su dinero, riendo como si no tuvieran un ápice de culpa por todo el mal que habían causado. Me acerqué sigilosamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No había vuelta atrás ahora. Levanté el arma, apunté y disparé. El sonido de los disparos resonó en el callejón, cortando el aire como un cuchillo afilado. Vi cómo los narcotraficantes caían uno a uno, sus cuerpos golpeando el suelo con un sordo tud. Por un momento, sentí una oleada de satisfacción. Había hecho justicia por Carlos. Pero mi victoria fue efímera. Poco después, recibí una llamada de mi madre, sollozando histéricamente. Los narcotraficantes habían encontrado nuestra casa. Habían matado a mi familia como represalia por lo que les había hecho. El dolor y la ira que sentí en ese momento fueron indescriptibles. Habían pagado con la vida de los seres más queridos para mí, todo por mi búsqueda de venganza. Me di cuenta entonces de que ya no podía quedarme en México. Mi vida corría peligro, y no solo la mía, sino también la de cualquier persona que se cruzara en mi camino. Así que empacé algunas cosas y me fui, dejando atrás todo lo que alguna vez había conocido. Ahora vivo en un lugar desconocido, siempre mirando por encima de mi hombro, siempre temiendo que los narcotraficantes me encuentren y terminen lo que empezaron. La venganza puede parecer dulce en el momento, pero su costo es amargo y eterno. Y ahora, vivo con ese peso sobre mis hombros, recordándome cada día las consecuencias de mis acciones.